mencionaste, bro. Con esta imagen vemos la representación de la pobreza reflejada desde un niño que se encuentra en condiciones pues deplorables, como queremos representar, pensando en alimentos que no están a su alcance y pues, estando en un nivel de pobreza pues terrible, el cual no puede ni tener acceso a ese tipo de bienes. A las necesidades básicas. Necesidades básicas. Como decía Alfred, el economista, todos los dineros que se han aportado hacia la crisis de los bancos y de las empresas que prestan seguros, se podría curar el hambre por año con 30.000 millones de dólares. Ya viendo que a la inversión que se ha dado, que de 17 trillones de dólares, se podría curar el hambre por 600 años. Sería más de medio milenio, como él dice, sin hambre y por ende pues sin pobreza. Entonces esto nos acerca a una siguiente imagen que la representamos. El mismo niño en condiciones deplorables está siendo visto por una persona que tiene recursos necesarios, pues lo está viendo en la revista Dinero, podemos ver que es un ejecutivo. Entonces lo que queremos hacer nosotros aquí es un énfasis en que, como dice Manfred, el economista, nunca hay suficiente para los que no tienen nada, pero siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. Que los recursos, la mayoría de ellos no son invertidos, es decir, que no hay suficientes recursos para ayudar a la pobreza, pero sí hay muchos recursos para las necesidades superficiales y de las personas más ricas. Entonces vemos como esa falta de sensibilidad y de conciencia, y por eso lo representamos en una revista, que es como ver eso alejado, como si no nos estuviera tocando. Bueno, y ahora lo representamos en una valla. Esta foto de la insensibilidad está en una valla en una ciudad en la cual están situados los bancos, está situada la gente, estamos en un ambiente en un ambiente de consumo y de explotación y de producción. En donde vemos, por ejemplo, empresas como Nike utilizando la subcontratación y el outsourcing de una manera impresionante, pues saben que en países poco desarrollados la mano de obra es sumamente barata y utilizan niñas de 15 años o menos para pagarles solo 10 centavos de dólar la hora. Entonces lo que está causando esto es simplemente una irremediación y una de la educación, porque mientras que estas niñas podrían estar adquiriendo educación para poder luego servir al mundo, es decir, ganar su propio sueldo para poder ser parte del mundo, lo único que están siendo es utilizadas y explotadas. Entonces aquí podemos pasar, por ejemplo, también a mencionar lo de la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, que pues es poco democrática y transparente, porque no se sabe realmente quiénes están interviniendo en estos aspectos, y a veces tiende a poner leyes y a veces tiende a abolir leyes de ciertos países para permitir a los inversores establecerse en el país vecino, cuando debería es dejar que el propio país produzca sus propios productos, y por ejemplo hacen que se esté obligado a comprar en otros lugares cuando deberías es producirse los productos en el propio país. Entonces vemos como un estancamiento de la economía local. De aquí pasamos a que esto es una imagen de un televisor, digamos, pues teóricamente que esta es la reina de Inglaterra, en la cual representa pues el poder económico y el poder adquisitivo en una forma abundante, y vemos cómo es esa inequidad y esa polarización, como ya veníamos hablando, de que
siempre hay dinero para los ricos, pero aquellos pobres o aquellas ciudades que realmente pues están surgiendo, por ejemplo como nosotros acá en Latinoamérica, vemos cómo nos afectan este tipo de políticas, mientras que aquellos que ya tienen dinero, que ya están como en el tope de la pirámide, siempre van a resultar favorecidos. Un dato importante que decía el conferencista era que los países más ricos cada vez se estaban volviendo, o sea, estaban produciendo 50 veces más que los países que están estancados. Que cada vez los países que estaban subdesarrollados se iban quedando atrás y los otros iban evolucionando de una forma exponencial impresionante. Luego de eso pasamos a la imagen del cambio climático. Entonces la imagen pasada la representamos en una persona que está leyendo una postal. Podemos darnos cuenta que afuera está pasando en mil cosas climáticas, en mil digamos impactos, y la persona no le importa y simplemente solo mira su postal. Aquí entonces podemos ver que podemos conectar esta información, esta imagen con lo que dice el economista, porque habla que ya hay un crecimiento exponencial del cambio climático, que hay una gran disminución de recursos fundamentales, y esto es por causa del uso incontrolado de estos mismos, que ya se han acabado las culturas tradicionales y ya está este consumismo que nos abarca a todos y nos envuelve a todos en nuestras, digamos que en nuestras mentes. Entonces esta disminución de recursos básicos pues dice como consecuencia que puede traer extinción de especies vegetales y animales y por ende pues la muerte. Entonces él dice que las soluciones son reemplazar esos valores tan superficiales que se tienen por valores que en realidad ayuden a fomentar como la mejoría de estos aspectos. Que él habla de un volver a mirar hacia adentro, me imagino que es retomar lo que se ha venido haciendo para poder reproducir esto de manera contraria y no seguir con el mismo patrón. Cambiar la economía del siglo XIX por la economía que realmente nos pertenece, que es la misma del siglo XXI. Que no nos podemos quedar atascados en este tipo de economía porque, como sabemos, la medicina, los carros, la industria, todo ha evolucionado hasta el siglo XIX, excepto la economía, que es lo que tratamos de cambiar y debería cambiarse. Entonces aquí nos alejamos mediante un helicóptero de este aspecto local y vemos uno más global, en el cual vemos cómo la inversión, como metafóricamente, se está yendo hacia el exterior. El economista decía que si solo el dinero circulara 5 veces dentro del mismo sitio, eso causaría un mini boom de la economía. Entonces veríamos cómo nada más porque la plata simplemente no se fuera como debería ser, la gente tendría una mejor calidad de vida, consiguientemente. Bueno. El siguiente zooming es un avión que está viendo ese mismo helicóptero y está atravesando pues lo que vamos a llegar prontamente, que es el mundo. Entonces pues aquí se puede ver que la globalización ha influido enormemente, a pasos agigantados, en el poco desarrollo económico que hemos tenido. ¿Por qué? Porque se tienen diferentes mitos acerca de estas. Varios de los que mencionaba el autor son, por ejemplo, el hecho de que la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo. Pues eso es ciertamente falso. También mencionaba que la mayor integración a la economía global es buena para los pobres, y él decía que listo, los precios pueden bajar, pero los costos van a seguir subiendo enormemente. Él hablaba, por ejemplo, que la globalización daba más empleo, eso también, que era falso que la globalización diera más empleo, y mencionaba lo del outsourcing que ya dijimos hace poco, y también hablaba que de la globalización, que es inevitable. Pues varios economistas y varias personas importantes lo mencionaban y lo afirmaban. Decían que tratar de detener la globalización es equivalente a tratar de detener la rotación de la Tierra, y podemos ver que esto es un pensamiento pragmático porque realmente es un pensamiento que es imposible de cambiar, y sabemos que
o sea, y no deberíamos estar atados a este pensamiento, porque precisamente esto es lo que debemos de cambiar para poder avanzar de economía. Entonces vemos cómo estamos atados a una idea que nos impusieron los países ya desarrollados. Por ejemplo, nosotros que vivimos en un país tercermundista, en pleno desarrollo, tenemos que estar sujetos a políticas que no nos van a dejar realmente progresar como país, ya que pues los países realmente ricos son los que siempre van a estar beneficiados pues al final del día. Y finalmente la última imagen era un astronauta mirando ese iPad que habíamos hecho anteriormente y mostrábamos ese mundo que va a estar vuelto añicos si seguimos en las mismas. Lo que decía el economista era que debía haber un cambio fundamental. Es necesario rediseñar esta economía para poder avanzar junto con ella. Y lo más importante y en lo cual él más se enfocaba era que la economía debía de ser a escala humana. Él hablaba de que está para servir a las personas y no a las personas para servir la economía. Él decía que el desarrollo tenía que ver con personas y no con objetos, o sea, todo está en cuanto a la persona, en cuanto al bien común. Y también, por ejemplo, mencionaba que el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo. Nosotros lo que queremos lograr es un desarrollo enormemente y un desarrollo infinito, pues él hablaba de que el desarrollo podía ser infinito. Sin embargo, decía que el crecimiento no, porque el crecimiento tenía sus límites cuantitativos, mientras que el desarrollo era algo que él hablaba como valores, como principios, como cosas que podían mantenerse en constante movimiento y en constante, digamos, mejoría, y era un aspecto infinito. Él también, por ejemplo, mencionaba que ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas, y hablaba de que la economía es un subsistema de un sistema mayor y por lo tanto el crecimiento es limitado. Entonces, si nosotros o sea, es como lo que él mencionaba. Él decía que, por ejemplo, ponía el caso de un cuarto y decía que cuando uno inflaba una bomba, uno no podía inflar la bomba más de lo que el cuarto medía porque simplemente físicamente no se puede. Entonces prácticamente esta era como una metáfora que él hacía para comparar la economía con lo que nosotros estamos tratando de que ésta sea. Yo creo que hay una confusión entre desarrollo y crecimiento que él recalca, y es que el desarrollo es infinitamente... puede desarrollarse infinitamente, mientras que el crecimiento se actúa como el ejemplo de la bomba que encontramos. Además, por último, otro aspecto importante que recalcaba era que hay que cambiar de economía, así como como ha cambiado la medicina y la tecnología, la economía también debería de cambiar y reestructurarse, así como porque hemos venido con la misma economía desde el siglo XIX. Y hoy en día se está enseñando la misma economía que nuestros padres y nuestros familiares han estado estudiando. Sí. Entonces vemos cómo hay esa contradicción de crecimiento, como decía mi compañera, y la verdad es que solo nos lleva a pensar, si ya consumimos todo nuestro planeta, ¿qué nos queda? Ir a sacar los recursos de otros planetas. Nosotros no tenemos esa tecnología ni siquiera desarrollada para poder lograrlo. Entonces realmente lo único que nos queda es reformar nuestra situación actual mediante políticas económicas, sociales, pues de todo, que realmente se apliquen a nuestra realidad del siglo XXI.